Bienvenido a una conferencia más de los martes de la Academia. Me alegra enormemente ver a tanta gente joven aquí. Es un placer porque nosotros en el Ateneo estamos buscando socios jóvenes que se integren en todo. Así que aprovecho para daros la bienvenida, deciros que tenéis una cuota baratísima, son 5 euritos al mes. Ya voy a hacer un poquito de propaganda del Ateneo y que estaríamos orgullosos, no ya de que os hagáis socios, que por supuesto que sí, sino de veros aquí más días de la cuenta, todos los que queráis. Bienvenidos. Algún día tendríamos que hacer un resumen de la cantidad de conferencias que se llevan dadas de los martes de la Academia, porque no sé si seréis merecedores de alguna reunión, porque yo creo que sois posiblemente de las instituciones que más conferencias han dado aquí en el Ateneo. Eso lo tenemos que mirar y algún día lo comentamos. Hacemos una jornada dedicada a las muchas conferencias que se han celebrado. Bueno, pues nada, y darle también, por supuesto, la bienvenida a nuestro conferenciante de hoy, don Javier Brey Abato, que nos va a hablar de la entropía, que como hace un momento comentaban la gente, que quitando a los físicos y a los químicos nadie sabe lo que es la entropía, pero bueno, pues hoy nos van a hablar de la entropía, que hay de verdad en ella, cuáles son las creencias y cuáles son los bulos. Javier, bienvenido a esta casa y le doy la palabra al presidente de la Academia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, secretario general del Ateneo. Por supuesto, es un grandísimo placer ver tantas caras y sobre todo tantas caras jóvenes. Y por supuesto animaros a que os hagáis socios del Ateneo, por supuesto, pero como decía el secretario general, que vengáis con asiduidad, porque también como os explicaba el secretario general del Ateneo, organizamos estas conferencias los martes de la Academia, que celebramos aquí en el Ateneo, y es un ciclo ya tradicional en ambas instituciones, tanto en la Academia como en el Ateneo. Entonces, estoy mirando hacia cuántos años, cuántas conferencias se han dado. Sería cuestión de verlo, pero no sería mala idea porque además este año cumplimos el 40, celebramos el 40º aniversario de la Academia, de Ciencias, con lo cual no sería mala idea hacer un recordatorio, mirar un poco, echar la vista atrás y que nos sirva también para mirar al futuro, porque el futuro es que sigamos con estos ciclos. Lo voy a buscar y aprovecharemos la última conferencia para hacer algo. Ya veremos qué se nos ocurre. Por supuesto, recojo el guante, el envite y algo diseñaremos. Pero como os decía, mirando al futuro y que vengan muchas conferencias más y con tanta gente como tenemos hoy aquí, porque a fin de cuentas ese es el fin. El objetivo principal de estas conferencias, precisamente en el centro de la ciudad. Son conferencias que damos desde la Academia, pero fundamentalmente dirigidas al público no especializado, no experto, no científico, y que por consiguiente no tiene la formación quizás que podamos tener tan especializada, tan focalizada como podamos tener en la Academia, pero que por supuesto tratamos de tocar temas que se de la actualidad y que os pueden interesar. Así que os animo a todos los jóvenes, sobre todo el grupo que veo por ahí más concentrado, que no dejéis de venir a los martes de la Academia en el Ateneo. Y sin más, invito al conferenciante anterior, a Tomás Domínguez Beramides, para que haga la presentación del conferenciante de hoy. Tomás, cuando quieras. Bien, como anterior conferenciante me corresponde a mí presentar hoy al profesor Javier Brey. Para mí es un doble placer porque además de ser mi compañero como académico, fue también mi profesor en los años ya lejanos en los que él era un recién licenciado en Ciencia, sección Física por la Complutense, y yo estudiaba en la Universidad de Sevilla Ciencia, sección Matemática. Curiosamente, recuerdo siempre que cuando
apareció como nuestro profesor, nos sorprendió mucho que venía directamente, creo que en ese momento, de hacer un año de estancia en la Universidad Libre de Bruselas. Y bueno, claro, los jóvenes dirán, ¿y eso qué importancia tiene? Un año de estancia en el extranjero para los investigadores jóvenes es algo muy, muy normal. Pero en aquella época hay que tener en cuenta que había muy pocas ayudas para estancia en el extranjero, que la cuantía era muy escasa y que la pagaban usualmente a trimestres vencidos. Para colmo, el sistema fiscal que había no nos permitía cambiar divisas, con lo que no podíamos usar nuestros ahorros para financiar estas estancias, con lo cual irse al extranjero era algo muy importante desde el punto de vista científico, pero una heroicidad desde el punto de vista personal. Bueno, a partir de aquellos años, que ya digo que era recién licenciado, ha hecho una larga carrera científica como investigador, como profesor, como gestor. Voy a dar algunos datos que son simplemente una enumeración. Es doctor en Ciencias Físicas desde 1973, catedrático de Física Teórica de la Universidad de Sevilla hasta su jubilación en el año 2017. Desde entonces profesor emérito, puesto que el ser profesor emérito es algo vitalicio, aunque haya acabado sus 3 años de contrato. Su actividad investigadora se ha orientado hacia la teoría cinética y la mecánica estadística en ausencia de equilibrio. En paralelo, también ha trabajado en problemas de comportamiento crítico de fluidos clásicos, procesos estocásticos y modelos ecológicos, entre otros. Algunos indicadores de la calidad de su producción científica son los siguientes. Tiene 6 años de investigación, 4.255 citas según la Web of Science, el índice H34, más de 160 publicaciones en revistas de primer cuartil, más de 50 conferencias como invitado en congresos internacionales, más de 20 tesis doctorales dirigidas, 7 de cuyos doctorandos han llegado a ser catedráticos de universidad y otros varios son profesores titulares. Ha sido también miembro del comité editorial de varias revistas de gran impacto y organizador de conferencias internacionales. Esto es simplemente una simple y fría enumeración de sus méritos. Me gustaría profundizar en la importancia de sus resultados científicos, en la brillante labor docente y de gestión que ha realizado durante más de 50 años en la Universidad de Sevilla. Pero entonces, si hago esto, no va a haber tiempo para que nos hable de lo que hoy importa, que es la entropía, verdades, creencias y bulos. Dejo entonces el turno al compañero Javier. Señor secretario general del Ateneo de Sevilla, señor presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, compañeros de la Academia, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias por una introducción tan cariñosa, por una persona que nos conocemos, yo creo que, si me recuerdo, no se remontan a cuando era mi alumno, porque no recuerdo en esa época, pero después, durante muchísimos años, hemos compartido no solo labores en la academia, sino labores de evaluación y en otras muchas cosas. Gracias, de todo corazón. Bien, hoy vengo a hablar aquí de un tema que yo siempre he considerado muy importante y que es el tema de la entropía. ¿Y por qué lo he considerado importante y por qué vengo a hablar aquí de él? Que eso es lo que quiero decir. Es un tema muy importante para los físicos, que no todos los físicos entienden, quiero decirlo ya de entrada, pero que lo que es peor, y eso sí que es de lo que vengo a hablar aquí, que la gente ha manipulado a unos niveles extraordinarios. Es decir, la gente ha utilizado el concepto de entropía para explicar prácticamente todo lo que era inexplicable, para justificar todo lo que no era justificable, e incluso para temas religiosos, como veremos, temas sociológicos, temas económicos, temas religiosos, todo tipo de temas. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, de tal forma que
lo podamos entender. Tengo algo a mi favor, y es que no pretendo tanto explicar lo que es la entropía como explicar lo que no es la entropía. Con lo cual es bastante fácil porque la entropía para el mundo externo a la física es bastante menos de lo que parece por lo que dicen los medios sociales. El segundo principio de la termodinámica, y tengo que arrancar de ahí, fue introducido por Sadi Carnot en 1824 y en esa formulación del segundo principio no aparece la entropía. Es la primera fórmula, sino que es una formulación que se hace en forma empírica basándose en el funcionamiento de los motores térmicos, de las máquinas térmicas, es decir, de motores que son capaces de funcionar cogiendo calor de una cierta temperatura, echando parte de ese calor en otra temperatura y convirtiendo en trabajo la diferencia de calor que no ha expulsado hacia afuera. Curiosamente, y para que veamos que en todos los tiempos no ha sido fácil la vida de los científicos, el segundo principio de Sadi Carnot se publicó en un libro que él mismo se pagó, que es su única obra y que durante más de 30 años pasó totalmente inadvertido. De hecho, fue con la llegada de Clausius en 1865, cuando el segundo principio toma una verdadera relevancia y Clausius es el que introduce el concepto de entropía. A lo largo de una disertación en la Sociedad Filosófica de Zúrich, llega en un momento en que él introduce una cantidad que llama S y decide ponerle nombre. Y es importante ya empezar a ver cuáles fueron las razones que le llevaron a ponerle de nombre entropía. Él dijo, bueno, como lo que acabo de descubrir es muy importante, y eso sí era cierto, pues lo quiero dar un nombre que sea en griego o en latín, de tal forma que se pueda adaptar fácilmente a todas las lenguas y que refleje lo que yo quiero que sea esta cantidad. Y además, y eso es importante, quiero que se parezca a la palabra energía, porque considero que la entropía y la energía son cosas muy análogas. Y son palabras textuales suyas. Entonces, compuso entre el prefijo en, que es el mismo que tiene la energía, y tropics, que está escrito en una raíz griega, que quiere decir, en cierto modo, pues quiere decir, pues, transformación, evolución, según cómo uno lo quiere interpretar. Bien, aquí es donde aparece el concepto de entropía. Pero quiero recalcar algo ya desde ahora. De la mano del concepto de entropía y inseparable de él, aparece en la física el concepto de temperatura absoluta. ¿Qué quiero decir con...? Ya se manejaban las temperaturas, pero la temperatura era lo que marcaba un termómetro. No tenía sentido hablar de modo intrínseco de la temperatura como propiedad de un cuerpo. Eran distintos termómetros que cuando se ponían en contacto con el cuerpo o se ponían a medir en el cuerpo, pues daban valores que se adjuntaban con una escala y eso se llamaba la temperatura. Había grados centígrados, grados Fahrenheit, etc. Con la aparición del segundo principio aparece la temperatura como un dígito perfectamente especificado que se asigna al estado intrínseco del cuerpo. No es una propiedad exterior al cuerpo, sino es una propiedad intrínseca del cuerpo. Bien, el segundo principio y el concepto de entropía de Clausius ha sido corroborado experimentalmente por todos los resultados que se conocen desde esa época y son una cantidad ingente por todas sus consecuencias en el ámbito en que le es aplicable. Y este es el quid de toda mi charla y el quid de la cuestión. ¿Cuándo es válido el segundo principio tal y como lo formuló Clausius? Y antes lo había formulado Carnot, porque son equivalentes desde un punto de vista físico. Primero, tiene que tratarse de sistemas macroscópicos. ¿Qué quiere decir sistemas macroscópicos? Sistemas sobre nuestra escala, sistemas que podemos percibir por nuestros sentidos. No es válido ni para el submundo atómico, no es válido para unas pocas átomos, moléculas, muones, las partículas que se quiera, y tampoco es válido para el mundo astronómico. ¿Por qué? Porque el segundo principio es un principio meramente empírico, basado en la experiencia, no se demuestra. Y por lo tanto no existe evidencia experimental de lo que sucede. Este tipo de experiencia ni existía en el mundo atómico ni existía en el mundo astronómico. Entonces se refiere a nuestro sistema. Y segundo, y fundamental también, se refiere a sistemas que están en equilibrio termodinámico. ¿Qué quiere decir equilibrio termodinámico? Para decirlo rápidamente,
Pues si es un sistema aislado, quiere decir que el sistema permanece como está en el transcurso del tiempo. No le pasa nada, no evoluciona, se queda como está. Y si no está aislado, pues la definición más fácil para andar por casa es que un sistema que no está aislado está en equilibrio, si es tal que si se la aislase, también se quedaría ahí. O sea, un sistema que no está en equilibrio, que está en equilibrio pero no aislado, conozco que está en equilibrio porque si lo aislase, se quedaba en ese estado como está. Muy bien, ¿y qué permite el segundo principio y la formulación de Clausius? Calcular más exactamente que entropías en absoluto, diferencias de entropías. Es decir, cuál es la diferencia entre la entropía de este estado de equilibrio y de este estado de equilibrio. Es decir, yo tengo un mismo sistema y el principio de Clausius me dice cómo calcular la diferencia de entropía entre este estado de equilibrio y este estado de equilibrio. Eso no permite calcular entropías absolutas. Para eso necesitaba el tercer principio y no voy a hablar nada de él porque para toda mi charla este es un detalle que no es relevante. Me da lo mismo que sea capaz de calcular diferencias de entropías que entropías. Con fijar un origen vamos a suponer que vale. Bien, ni Clausius ni ninguno de los que han reformulado el segundo principio a nivel macroscópico después de él, y son muchos, hay muchas formulaciones del segundo principio, nadie ha definido la entropía hasta ahora para estados que no sean de equilibrio termodinámico y de un sistema macroscópico. De hecho, el propio Clausius destacó que su definición de entropía no era utilizable y la expresó mediante una desigualdad, diciendo que si lo que se hacía para calcular la entropía para estados de equilibrio se utilizaba para estados de no equilibrio, pues salía otra cosa distinta. Eso es esencialmente lo que viene a decir. Muy bien. Cualquier definición de la entropía que pretenda ir más allá de la aplicabilidad que tiene la de Clausius, es decir, tratar de extender. Es decir, yo quiero una definición de entropía que valga no solo para estados de equilibrio, sino que valga también para sistemas que no están en equilibrio, o que valga también para sistemas atómicos, o que valga también para sistemas astrofísicos. Tiene que cumplir dos condiciones. Sus predicciones, cuando se aplica a un sistema macroscópico en equilibrio, tienen que coincidir con las de Clausius. Si no coinciden, no es admisible esa definición de entropía. ¿Por qué es esta razón? Esta razón es porque desde hace siglos entre los físicos hay la conciencia segura de que la termodinámica es una ciencia cerrada, en el sentido de que es cierta, de que nada de lo que pase o evolucione como evolucione la ciencia va a violar las leyes de la termodinámica macroscópica de equilibrio. Tanto es así que reproducí aquí una frase de Einstein que dice que para él la termodinámica es de todas las partes de la física aquella que nunca, nunca, nunca será derrocada mientras se mantenga en su ámbito de aplicabilidad. Y la segunda condición es que las predicciones que haga, la entropía fuera del ámbito de Clausius, fuera de su ámbito de aplicación, deberán de algún modo estar refrendadas por hechos experimentales. Uno puede decir en física lo que le dé la gana, pero si luego la experiencia no lo corrobora, eso no es física. Bien, en la misma disertación de Zurich, Clausius, en la reunión entre la sociedad filosófica, en relación con el segundo principio, afirma: la entropía del universo siempre crece. Y, sin entrar en valorar la genial figura que era Clausius y desde luego sus grandes avances científicos, esta afirmación es una afirmación falsa, incorrecta. Ya, ¿por qué es falsa e incorrecta? Desde su propia teoría, porque el universo, en primer lugar, es astronómico, es decir, se sale de la escala de experimentación y más de aquella época, pero en segundo lugar, porque el universo no está en equilibrio y por lo tanto no le es aplicable su propia formulación. De hecho, posteriormente, mucha gente se dio cuenta de ese fallo que había cometido Clausius en ese punto. Y, por ejemplo, Max Planck, el premio Nobel de Física del año 18 y uno de los fundadores de la mecánica cuántica, afirma que la expresión de entropía del universo no tiene sentido. A pesar de ello, era una idea tan provocadora hablar de que la entropía del universo siempre crecía. Clausius lo basó en intuición suya, en lo que él veía o intuía que podía ser esa magnitud que había denominado. Esta ha sido seguida por muchos. Eddington,
unos años después, en un libro que tuvo una repercusión y aún tiene muy grande, que se llama La naturaleza del mundo físico, asocia la supuesta inexistente ley de que la entropía siempre crece con la existencia de una flecha del tiempo. Aquí aparece por primera vez asociar entropía y flecha del tiempo. Y ya desde ahora digo que eso no está justificado porque eso presume cómo evoluciona algo cuando no está en equilibrio. Y el primer principio no dice absolutamente nada, excepto una cosa que ya diré más adelante, acerca de cómo evoluciona un sistema que no está en equilibrio. Entonces dice, vale, hace un paso más y dice, el segundo principio implica una ley de crecimiento de la entropía, eso implica una flecha del tiempo, eso implica una evolución del universo. Entonces, se viene mucho más arriba y dice que la ley de la entropía siempre crece, ocupa, en mi opinión, la posición suprema entre las leyes de la naturaleza. No hay una ley, porque esa es la que rige nuestros destinos, la que rige lo que va a pasar y la que nos gobierna en nuestra evolución desde el punto de vista de la física. Estas ideas tuvieron una gran repercusión científica, filosófica y religiosa. Y ya esta primera idea, si va uno a cualquier libro de texto de los normales de termodinámica de día, aparece allí. Es injustificada, sin decir de dónde sale, pero la asocia. Bien, rápidamente voy a poner ejemplos de cómo se lanzan desde distintos ámbitos a explotar esta teoría. En primer lugar está la muerte térmica del universo. Esta fue una premonición realizada en 1851 por Lord Kelvin, el inventor de la escala de temperatura absoluta, de hecho, antes incluso de la introducción de la entropía. Era vagamente, pero de hecho la gente bebió en sus ideas y en el segundo principio para compaginarlas. Según él, como consecuencia del segundo principio, cuando transcurra el tiempo, el universo será a un estado de equilibrio termodinámico, de máxima entropía en el lenguaje de Clausius, en el que ya no se puede producir trabajo a partir de calor y el universo se parará. Todos los procesos del universo se pararán. Además, tiene otra implicación, es imposible que el universo haya existido desde siempre, tiene que haber nacido o haber sido creado en un cierto instante de tiempo, porque si existiese desde un tiempo infinito hacia atrás, ya habría alcanzado el equilibrio y se habría muerto, ya habría desaparecido. La existencia de estrellas con distintos brillos, quiere decir distintas temperaturas, pues está indicando que el universo está muy lejos de estar en equilibrio y por lo tanto tiene eso que haber ocurrido en la creación del universo, tiene que haber ocurrido en un tiempo finito o el principio del universo. Insisto en que esto no tiene ninguna fenómeno. Claro, rápidamente sale el otro extremo. El Papa Pío XII, en 1951, se apunta al carro y dice, con la ley de la entropía descubierto por Clausius se pone de manifiesto, bla, bla, lo que en un sistema material cerrado debe llevar finalmente a hacer cese de todos los procesos a escala microscópica. Este fatal destino, proveniente de la experiencia científica positiva, falso, proclama elocuentemente la existencia de un ser necesario. Es decir, aquí el segundo principio de la entropía son utilizados para demostrar la existencia de ellos. Evidentemente, mi punto de vista no es ni será nunca que las conclusiones sean correctas o erróneas. Lo que estoy atacando es el modo de alcanzar esas conclusiones. Dios puede que exista, puede que no exista, cada uno tenemos nuestras creencias, yo creo que sí, lo quiero decir, pero evidentemente no es el segundo principio lo que me lleva a mí creer que Dios existe, ni que Dios no existe, ni una cosa ni la contraria. Tengo que decir que Pío XII era un gran intelectual, un hombre que hablaba 7 idiomas, con tratados de filosofía y de ciencia positiva. Muy bien. Antes de salir de este mundo todavía fenomenológico, de termodinámico y eso, quiero hablar de Ilya Prigogine, que de hecho fue mi primer mentor, con que hice esa instancia en Bruselas a que se refirió antes Tomás, que fue Premio Nobel de Química en 1977, y este fue un gran defensor a nivel filosófico de la visión de la entropía como asociada a la evolución, considerándola íntimamente unida al concepto de tiempo. Ambos, entropía y tiempo, surgen de una limitación conceptual, bueno, en palabras que no sean tan... Eso, para Prigogine, lo que sucede es que el universo va evolucionando hasta que llega a unos ciertos puntos de inestabilidad en los cuales no se sabe lo que puede pasar. Puede tirar por aquí o por aquí. Y el universo decide, al alcanzar esos puntos, si tira por aquí o si tira por aquí, pero no podemos controlarlo por cuál de esos dos va a tirar, y eso va pasando continuamente, y eso va marcando la evolución, y el criterio va asociado a la entropía, y por lo tanto la entropía va asociada a la...
Una de las consecuencias de esta idea de Prigogine, de la entropía, es que no surgió de un Big Bang el universo, de una gran explosión, como afirman muchas teorías cosmológicas, sino como consecuencia de una gran inestabilidad. Para Prigogine, en un cierto dado, el universo tuvo que hacer una decisión en un punto de inestabilidad dinámico y hizo una elección que le llevó a un gran cambio, a una gran revolución, a una evolución casi instantánea en la cual se produjo un aumento tremendo de la entropía, de tal forma que toda la entropía que se ha venido produciendo después es mínima comparada a la que se produce en esa gran inestabilidad inicial. Entonces, se interpreta, o filosóficamente le interpreta, que lo que nosotros llaman Big Bang, que va a estar hacia el futuro, en realidad para Prigogine está en el pasado. Quiero insistir en que se trata de ideas meramente especulativas y, por lo tanto, pueden ser ciertas, pueden no ser ciertas, pero de luego no están avaladas ni por el segundo principio, ni por ninguna ciencia positiva, ni por un hecho experimental. Voy a dar un paso y ahora voy a hablar de mecánica estadística. Estamos ahora a finales del siglo XIX y surge una nueva rama de la física que se llama la mecánica estadística. La mecánica estadística surge cuando los científicos se hacen conscientes de que la materia no es continua, sino que está compuesta de partículas. Rápidamente surge un problema un reto intelectual, que es: yo quiero explicar las propiedades macroscópicas de los cuerpos, las que he estado midiendo suponiendo que era continua, teniendo en cuenta que está hecha por partículas. Eso es lo que quiero hacer. Es decir, si yo tengo aquí muchas partículas que se están moviendo en esta habitación, ¿por qué? ¿Qué es la presión? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué hay viento? Porque eso quiero entenderlo, no ya partiendo de unas leyes macroscópicas, sino partiendo de que aquí hay muchísimas más partículas que se están moviendo. Eso es lo que quiere hacer la mecánica estadística. Y en particular, rápidamente hubo una comunidad que dijo: no, lo que nosotros queremos encontrar en particular es el segundo principio y la entropía de Clausius. ¿De dónde sale eso? Si yo considero que toda esta habitación está llena de partículas pequeñas, ¿por qué puedo hablar de la entropía de esta habitación suponiendo que estuviese en equilibrio? ¿Y por qué la entropía vale lo que dice Clausius? ¿Y por qué el segundo principio? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bien, cuando se trata de hacer eso, y lo que voy a necesitar es muy poquito, es solamente una cosa muy sencilla que voy a decir ahora y que es muy fácil de entender. Si yo quiero explicar cómo están moviéndose todas las partículas que hay en esta habitación, de acuerdo con las leyes de la mecánica, voy a decir la clásica, tengo que dar la posición y la velocidad de cada partícula. Tengo que saber, es que en esta habitación no hay un continuo, no hay aire, sino que hay muchas partículas. Y dice, y bueno, ¿y cómo digo cómo están esas partículas? Diciendo su posición y su velocidad. ¿Y cuántas partículas hay en esta habitación? Del orden de un 1 y 23 ceros. Ni sé decirlo, tan siquiera podría... de un 1 y 10 de 23. ¿Y el estado macroscópico? Pues la física macroscópica, para decir cuál es el estado de esta habitación, suponiendo que fuese un gas monocomponente, etcétera, mediante 3 números. Si me dicen cuánto vale, por ejemplo, el volumen, la densidad y la energía, me vale. Con eso ya sé todas las propiedades macroscópicas del gas que esté en esta habitación, si estuviese en equilibrio. Hablo de un sistema de equilibrio. Entonces, para hablar de las partículas que hay en esta habitación, necesito del orden de 10 elevado a 23 números, para dar las posiciones y velocidades de todas las partículas. Si hablo a nivel macroscópico, me llega con 3. Entonces, si llega un físico experimental amigo y me dice: mira, tengo ahí un gas al lado, cuya densidad es tal, su volumen es cual y su energía es la que sea. Dime las velocidades de todas las partículas y dónde están. Digo, ni idea. ¿Cómo quieres que te saque 10 elevado a 23 números de 3? Es imposible. ¿Qué quiere decir? Pues que hay muchas más posibilidades de distribuir las velocidades y las posiciones de las partículas en esta habitación que valores posibles de la energía, el volumen y la densidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber necesariamente muchos estados, muchas posibilidades de velocidades y posiciones de las partículas que sean compatibles con 3 números, con la energía, el volumen y la densidad. A ese tremendo número de posibilidades de escoger las posiciones y las velocidades de las partículas que hay en esta habitación, de tal forma que me salgan los valores que yo quiero de la energía, el volumen y la densidad, a eso lo voy a llamar omega. Y esto es lo único que voy a necesitar de mecánica estadística. ¿Quién es omega de E, V y N?
el número de formas distintas que tengo de escoger las posiciones y velocidades de las partículas que hay en esta habitación, con la única condición de que sé su energía, el volumen que ocupan y su densidad. Hay muchísimos. ¿Cuántos? Mogollón, del orden de 10 elevado a 23. Bien, pues partiendo de eso, partiendo simplemente de ese omega, Boltzmann define la entropía para un estado de equilibrio de un sistema aislado mediante esa forma. ¿Cómo? Intuición pura y dura. Dijo, la entropía es igual a K sub B, que es una constante que después cogió, por lo que voy a decir, por el logaritmo neperiano, no hay que saber lo que es el logaritmo neperiano, es lo mismo, de omega. Quiero decir que la entropía la determina el número de posibilidades que tengo de escoger las velocidades y las posiciones de las partículas a partir de la única información que me da la física macroscópica de equilibrio. Ese tremendo número, su logaritmo neperiano, me da la entropía. Bueno, pues Boltzmann fue capaz de demostrar que esta entropía cuando coincidía con la de Clausius. Si yo cojo esta fórmula que está aquí y hago matemáticas con ella, coincide con la entropía de Clausius y me genera el segundo principio. No necesito absolutamente nada más, necesito matemáticas, diferenciarla, identificar un factor integrante, pero eso son matemáticas. Simplemente con esta hipótesis ya fue capaz de conectar y de demostrar la expresión que acabo de escribir de la entropía mecánica estadística es equivalente a la entropía del segundo principio y de Clausius. Bien, en aquella época este resultado, y otro que después hablaré, le trajo a Boltzmann unos problemas tremendos. ¿Por qué? Porque establecía la conexión entre una descripción macroscópica, la entropía, una propiedad que se había introducido fenomenológica, empíricamente, por Clausius, basándose en el funcionamiento de las máquinas térmicas y en el principio de Carnot, con una cantidad que se refiere a las posiciones y velocidades de las partículas que componen el sistema. Y en el contexto histórico fue la primera prueba evidente de la constitución atomística de la materia. Estamos en una época en que hay un fuerte enfrentamiento entre los físicos que eran partidarios de defender que la materia era continua, que no estaba constituida por partículas, los llamados negacionistas en el lenguaje de hoy día, y los físicos que defendían que estaba hecho por partículas. Boltzmann fue uno de los físicos que defendía que estaba hecho por partículas, y esta expresión, es decir, que fue capaz de predecir cuánto valía la entropía a partir de esa cantidad omega, esa expresión era un pilar sólido para que la gente, muchísimo antes de otros resultados de mecánica cuántica, empezase a creer en la constitución atomística de la materia. Fue muy controvertido, fue muy criticado, fue muy discutido, y de hecho Boltzmann muere suicidado, y yo creo que eso ya es un poco de romanticismo, y algunos defienden, y así figura en su tumba en el Hospital General de Viena. Hay gente que piensa que cometió suicidio por la gran oposición que tuvieron sus teorías. Muy bien, avancemos un poco más. En 1902, Gibbs reformula toda la mecánica estadística, la reformula como suena, y hace algo al parecer inocente, pero de gran consecuencia. Dice, voy a asociar a cada estado macroscópico de esta habitación, a cada valor de la energía, el volumen y la densidad. Como sé que hay muchísimas posibilidades, a cada posibilidad de ellas le voy a llamar un estado microscópico, ¿vale? Y entonces lo que voy a decir es lo siguiente. Cuando tengo un gas que no está en esta habitación, como no sé en cuál de todos esos está, voy a decir que puede estar en cualquiera de todos ellos y le voy a dar una probabilidad a cada uno de ellos. No sé en cuál está, pues voy a decir que puede estar, que en realidad las partículas que están aquí pueden tener estas velocidades con esta probabilidad, estas velocidades con esta probabilidad, estas velocidades con esta probabilidad, estas velocidades con esta probabilidad. ¿Vale? Bueno, pues entonces se pone a jugar con la entropía de Boltzmann, sale de la entropía de Boltzmann y llega a esa entropía que está ahí escrita, que es esa fórmula en la cual le ruego que se fijen. No que la entiendan, que la miren. Bueno, a ver qué. Esa entropía él demuestra que es equivalente a la de Boltzmann para un sistema aislado y en equilibrio, que es cuando varía la de Boltzmann, pero además demuestra que esta expresión vale cuando el sistema está en equilibrio, aunque no está aislado. Es decir, esta es la expresión de la entropía, según la mecánica estadística, de un sistema que está en equilibrio, aislado o no.
¿Y quiénes son esas P sub? Primero la he llamado entropía sub G porque es la entropía de Gibbs. Por eso he llamado. ¿Y por qué? Pues, ¿quiénes son las P sub n super G? Las probabilidades que tiene el sistema de estar en cada uno de esos microestados con esas posiciones y velocidades. Y esto es muy importante, Gibbs da qué expresiones tienen esas P sub n. Es decir, Gibbs dice, esta es la entropía de equilibrio de un sistema aislado o no aislado, esta es la fórmula, y dice todo lo que vale, todas las cantidades que están ahí. La calcula, y repito, coincide con la de Clausius y coincide con la de Boltzmann. Es decir, esa suma se hace sobre todos los estados de equilibrio, repito. Y Gibbs dice que la entropía es eso, y dice quiénes son esas P sub n super G, que son las probabilidades, etcétera, etcétera. Le pido, por favor, miren la fórmula. Bien, este es Gibbs, muestra la equivalencia de todas, e introduce la descripción probabilística en la mecánica estadística. Es curioso, pero es el principio del siglo XX, cuando, casualidad o no, la probabilidad irrumpe en la física por todos los lados, por la mecánica cuántica, por la teoría de la relatividad, por la mecánica estadística. Es decir, se pasan de unas teorías que eran totalmente deterministas a teorías probabilistas. Pero bueno, Gibbs no justifica por qué, es simplemente una formulación que, repito, su gran éxito es que recupera algo consistente con la teoría de Clausius y que además permite calcular la entropía a partir del movimiento de las partículas que componen el sistema. Y por eso le dije, y ahora pasa algo que también ha tenido gran influencia. Ahora aparece en el mundo la entropía de Shannon, la llamada la entropía de Shannon. Esto no tiene nada que ver con la física, en principio. Esto es otro al margen de la física. Entonces, Shannon, estamos en el año 1948 ya, está haciendo teoría de la información, una teoría puramente matemática, y define una medida de la cantidad de información como esa fórmula que está ahí. Si recuerdan la anterior, es prácticamente la misma. Lo único que hay es que yo le he puesto un superíndice a las P sub n y que la constante es otra, pero la constante la escojo como quiero y se puede poner la B de K grande K sub B y son iguales. ¿Cuál es la diferencia conceptual grande? Primero, que esta no hace referencia a la física, eso vaya de entrada. Y la segunda, que se puede aplicar a cualquier sistema, las P sub n no dice, la teoría de Gibbs dice cuánto vale para un sistema de equilibrio. La teoría de Shannon no. La teoría de Shannon dice, si tú sabes para un dado, pues yo digo, en un dado puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, y con probabilidades un sexto. Lo enchufo en esa fórmula y calculo la entropía de Shannon para un dado. Y está perfectamente definida. No necesito más que conocer las probabilidades, postular las probabilidades. O si me dicen la probabilidad de que mañana llueva es 1/4 y la probabilidad de que mañana no llueva es el resto, 3/4. Puedo calcular la información, esta cantidad de Shannon para ese proceso llover o no llover. Solo que tengo que poner 1/4 por el logaritmo neperiano de 1/4 más 3/4 por la sé calcular. Shannon no le preocupa de nada de dónde salen las P sub n, pero escribe esa fórmula. Y lo peor de todo es que le llama entropía. Y ahora tengo que contar cómo, al parecer, no está tremenda. Voy a decir, bueno, ¿por qué le puso el nombre entropía? Shannon la llamaba medida de la cantidad de información. Y en un congreso, esto está recogido en varios, no está dicho por el propio Shannon, pero sí está recogido por gente que conoció a Shannon y eso. Shannon está en un congreso y habla de esta cantidad, que no sé si tengo aquí apuntado el congreso en concreto. No lo tengo. Pero bueno, y en el congreso está von Neumann. Von Neumann es un gran físico y matemático, para algunos una de las mentes más inteligentes del siglo XX, era capaz de hacer operaciones mentales increíbles. Bueno, pues le pregunta, ¿cómo llamo a esta cantidad? Y le contestó, llámala entropía. Primero porque se parece a la fórmula de la entropía que acaban de proponer en mecánica estadística, en su forma matemática. Y segundo, porque si lo llamas entropía,
y cito textualmente, vas con ventaja, porque nadie sabe lo que es la entropía y por eso nadie te lo va a discutir. Si tú dices, esto es la entropía, todo el mundo se lo va a tragar. Bien, sea o eso no sea cierto, el hecho es que esta se llama la entropía de Salmon y que su razonamiento no tiene nada que ver, desde luego, con la física ni con el segundo principio y es puramente matemático. De hecho, hay una diversidad conceptual. Pero, para complicar todavía las cosas, sí que hay una conexión matemática. Y la conexión matemática tenía que haber, porque la conexión matemática es la siguiente. Supongamos que yo cojo la entropía de Salmon y digo que los estados n son los estados microscópicos que definen la posición y velocidad de todas las partículas en esta habitación. Es decir, que esa suma es sobre todo los estados que pueden tener las partículas que están en esta habitación. Y P sub n es la probabilidad de cada uno de esos estados. Y cojo esa S de Salmon. No sé quiénes son esas P sub n que están ahí, pero sé que quiero que representen esa probabilidad. Y ahora digo, voy a escoger esas P's de tal forma que exigiéndoles a esas P's que me reproduzcan los valores de E, V y ρ, de E, V y D, perdón, de la energía, el volumen y la densidad, que tiene el sistema macroscópico, se haga máxima. Pues cuando se le exija esa entropía que se haga máxima, para valores dados de E, V y D, las P sub n resulta que son las de Gibbs. Es decir, eso que está ahí casi escrito abajo casi no se ve. La entropía de Gibbs es la que maximiza la energía, la entropía de Salmon, bajo las condiciones de que macroscópicas que se imponen, la energía, el volumen y la densidad. Pero eso es una propiedad puramente matemática. Es decir, eso es simplemente porque las otras probabilidades no sé a qué corresponden. Esto es importante también conceptualmente y no se le da mucha importancia. Los dos hablan de probabilidades, tanto Gibbs como Salmon, pero son distintas, muy distintas matemática y conceptualmente. La interpretación de Gibbs es frecuentista, es decir, es el promedio, y ahora explicaré esto sobre muchos estados microscópicos, de lo que habla Gibbs es, si yo tiro un dado 60 veces y calculo el valor medio de lo que sale, eso es ser frecuentista. La interpretación de Salmon no es así. La interpretación de Salmon es bayesiana. ¿Qué quiere decir? Es de tratar de adivinar. Cuando yo digo la probabilidad de que mañana llueva es 1/4, no quiere decir que pueda haber muchos mañanas y que yo pueda ver que el 25% de las veces va a llover y el 75% no va a llover. No tiene esa interpretación. No se repite el mañana 100 veces, ni 1000 ni 2000. Sin embargo, un dado lo puedo tirar hasta que me canse. Entonces, mientras que la interpretación de uno es inferir lo que posiblemente pase, la interpretación del otro es que está, en cierto modo, promediando. Bien, ¿y promediando sobre qué? ¿Sobre qué promedia Gibbs? ¿Sobre qué promedio en las posiciones de las partículas que están en esta habitación para asociarlas con el estado macroscópico? Bueno, pues igual que pasó en la mecánica cuántica, hay distintas interpretaciones del origen del promedio. La más admitida, pues que en realidad el promedio es un promedio sobre el tiempo. Es decir, que las partículas que están en esta habitación se están moviendo muy deprisa con velocidades tremendamente grandes y que cualquier medida que yo haga no corresponde a un único instante de tiempo, sino que corresponde a un intervalo de tiempo y que mi aparato de medida está midiendo el valor medio en ese pequeño intervalo de tiempo. No mide posiciones y velocidades con exactitud infinita, sino que tiene un cierto promedio. Y ese tiempo que recorre, ese tiempo que tarda en recorrerlo, es muy pequeño comparado con el tiempo experimental. Esto es lo que se llama la hipótesis ergódica, pero no voy a entrar por ahí. Sin embargo, sí que es importante, para lo que luego quiero decir, que Salmon liga las probabilidades al nivel de conocimiento del observador. Eso es muy importante. Es decir, lo que yo sé lo tengo que meter en la fórmula de Salmon. Sepa lo que sepa. En mecánica estadística no es así. En mecánica estadística, en la entropía de Gibbs, no puedo meter más que la energía, el volumen y la densidad. Si meto otras propiedades, la teoría no funciona. Son esas las únicas tres porque son las que delimitan el estado macroscópico. Si introduzco más, me sale una expresión mala para la entropía de equilibrio. Aquí, cuantas más cosas sé, más meto. Se trata de inferir. Es decir, mientras que la entropía de Gibbs procede de una fórmula,
que ha sido derivada a partir de la entropía de Boltzmann, esta es un método de inferencia. Es decir, esto es un método de voy a hacer máximo para obtener la máxima, etcétera, lo que sea. Muy bien. Vamos a ir un paso más allá, que es el que se da en todas las teorías estas que se basan en la teoría de Shannon. Si uno coge la entropía de Shannon, esta es la de Shannon, y la escribo ahí, uno dice, esto está chupado. La entropía de no equilibrio, ¿qué es? Pues poner aquí, en vez de las probabilidades de equilibrio, las de no equilibrio. ¿Y de dónde saco las probabilidades de no equilibrio? Ah, ese es tu problema. Pero si tú tienes unas ecuaciones, si tú eres capaz de, a partir de lo que sabes del sistema, decir cómo evolucionan las probabilidades en el tiempo, tienes una entropía que depende del tiempo. Y, vale. ¿Y por qué? No hay razón, porque yo lo quiero llamar a eso entropía de no equilibrio. Luego volveré a ello. Muy bien. Entonces, los físicos dicen rápidamente, vale, pero es que yo, aunque no sé cuál es la probabilidad de que las partículas tengan unas ciertas posiciones y velocidades, sí que sé cómo varía esa probabilidad en el tiempo. La física sí que me lo dice. A partir de las ecuaciones de Newton, si yo conozco las posiciones y velocidades, sé cómo varían en el tiempo, y si yo conozco las probabilidades, sé cómo varían en el tiempo. Es lo que se llama la ecuación de Liouville. Y oh, sorpresa, si hago eso con esta expresión de la entropía, esta expresión es constante. Es decir, si yo digo que las P sub n evolucionan en el tiempo de acuerdo con las leyes de la física, clásica o cuántica, esta S es constante, no evoluciona en el tiempo. Está claro que la entropía de Shannon, si yo me la creo y pongo para las P sub n la evolución que dice la física, la evolución que rige las leyes de la mecánica, aunque yo no sepa cuáles son las P sub n, pero sé cómo evolucionan en el tiempo, me sale que esa S no varía en el tiempo. Evidentemente, si la S no varía en el tiempo, la S no me dice nada de cómo evoluciona un sistema en el tiempo. Es una cantidad irrelevante. Entonces, ni la entropía de Gibbs, ni la de Shannon, porque esta es formalmente la de Gibbs, podría tratar de hacer lo mismo con la de Gibbs, sirven para describir nada. Una descripción de la entropía para sistemas físicos fuera del equilibrio debe de cumplir al menos dos cosas. Una, que lo mismo que particularizada para el equilibrio debe de salir la de Boltzmann y la de Gibbs. Dos, estar de acuerdo con las observaciones experimentales y en particular con un hecho general de la física. Todo sistema macroscópico aislado tiende al equilibrio. Eso es un hecho experimental de la física. Todo sistema, si cogemos cualquier sistema macroscópico y lo dejamos aislado un tiempo suficientemente largo, ese sistema se va al equilibrio termodinámico. Es un hecho, y cualquier expresión de la entropía, yo no sé si tiene que ser máxima, mínima, pasar por crecer siempre, crecer y decrecer, oscilar, no tengo ni idea. Pero sí sé que la ley tiene que describir, al final, al equilibrio. Bien, desde un punto de vista matemático, la gente lo que ha querido decir es que nos gusta la definición de Gibbs, es que nos gusta la definición de Shannon. Queremos mantenerla. Sí, pero ojito, porque si queréis mantenerla, pero las P sub n evolucionan de acuerdo con la física, no os vale. Ya está. Modifiquemos las leyes con las cuales varían en el tiempo los P sub n. Si en vez de seguir las leyes de Newton y la ley, pues modifiquémosla. ¿Hay algún modo de hacerlo? Sí. Uno físico. Y que desde el principio se empezó y que fue el propio Boltzmann quien lo empezó. Y es encontrar algún límite matemático en que la evolución efectiva del sistema sea tal que en ese límite y en esa región, ahora sí lo que quiero decir, pues las leyes de evolución sobre las escalas de tiempo adecuadas lleven a una evolución hacia el equilibrio. En particular, ¿cuándo se ha hecho eso? ¿Cuándo lo hizo Boltzmann primero empíricamente y luego se ha demostrado que matemáticamente es correcto? En el límite de un sistema infinito, cuando se va, el sistema no solo es macroscópico, sino es infinito, es un límite infinito tomado de un modo adecuado, no voy a entrar en eso aquí, lo llaman límite termodinámico. Además, el sistema esté muy diluido, es decir, haya muy poca densidad, y además me fije en una zona del sistema que esté muy lejos de las paredes. Pues si hago todo eso, hay una ecuación que rige la evolución y que esa evolución del sistema, que es correcta en estos límites matemáticos, y esa ecuación, que es la ecuación de Boltzmann, que la descubrió el propio Boltzmann empíricamente, esa lleva a que la entropía crece siempre y al final se saca el equilibrio. La entropía de Gibbs y la entropía de Shannon. Y desde entonces, esto hace 150 años,
Pues a pesar de que muchos físicos lo hemos intentado, premios Nobel de todos los niveles, nadie ha conseguido ir ni un milímetro más allá de la ecuación de Boltzmann. Nadie ha podido hacer una demostración análoga para un sistema que no sea un gas muy diluido, en equilibrio, lejos de bla, 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 bla. Bien, pero ha surgido otra vía recientemente, que es lo que se llama la termodinámica estocástica, rimbombantemente. Y entonces lo que se hace es decir, vale, esto va a ser mucho más sencillo. En vez de utilizar las ecuaciones de Newton y eso y tomar un límite, voy a suponer que mi sistema se mueve con unas leyes probabilísticas ya. De hecho, con unas leyes estocásticas y que es, lo digo pues si alguno no lo entiende, un proceso de Markov. Es decir, voy a sustituir la evolución determinista de la mecánica clásica o cuántica, porque es determinista en otro sentido distinto de la incertidumbre cuántica, por unas fórmulas de evolución que les voy a decir unas normas para que sean manejables, que es que sean procesos de Markov, etcétera, etcétera. Bien, y lo que se hace es considerar un sistema que está en contacto con otro mucho mayor que él, que le impone su temperatura, es decir, el sistema pequeño, y esta es la primera cosa muy grave para mí, el sistema pequeño ya no tiene su propia temperatura, sino que por definición tiene la temperatura del baño. Eso para mí es cargarse el segundo principio. La temperatura deja de ser una propiedad del sistema para pasar a ser una propiedad exterior al sistema. Es decir, la temperatura que tiene el sistema es la del baño, por definición. Y sea cual sea su velocidad, sea cual sea su estado, sea cual sea todas sus propiedades, la temperatura siempre es la del baño. Esa está fija. Le viene dada, le viene impuesta. En ciertos límites es cierto, pero en otros muchos no lo es. Y en todo caso deja de tener el carácter de intrínseco. Bien, por razones que están aquí, no está avalada además por ninguna evidencia experimental. Se utiliza para sistemas pequeños, lo cual tampoco... ¿Por qué digo que no está avalada por ninguna experiencia experimental? Porque no dice la termodinámica estocástica cuáles son las magnitudes físicas que habría que medir para medir la entropía. La entropía, que es la entropía de Shannon, las que utilizan estos, hay que medir probabilidades. Y la física, la experimental, un biólogo, un geólogo, un físico, cualquiera le dicen, mídeme la probabilidad de que... No sé medir probabilidades, tú dime qué quieres que te mida, la energía, el volumen, lo que tú quieras. Pero me tienes que expresar la entropía, como hace Clausius, que la expresa en función de la energía, el volumen y la densidad, en el caso de un sistema monocomponente. Por todas esas razones, no digo que sea falsa, lo único que digo es que no está justificada por el segundo principio ni por nada de eso. Bien, voy a dedicar el tiempo que tengo, que me queda, a hablar ahora un campo específico para que veamos todo lo que se ha hecho ahí. Y voy a empezar a hablar por la entropía y los seres vivos. Evidentemente un ser vivo no está ni aislado ni en equilibrio. Por lo tanto, el segundo principio, en su forma original, no le es aplicable. Es decir, ahora mismo dije que no podía variar en el tiempo, por mis venas está corriendo la sangre, mi estómago está saliendo segregación, yo estoy transurando, en fin, hay 1000 procesos yendo dentro de mí que dicen claramente que no estoy en equilibrio. Tampoco estoy aislado, pero no estoy en equilibrio. Sin embargo, la entropía ha sido utilizada y es utilizada, como veré al final, para explicar propiedades de los seres vivos. Uno de los primeros fue el premio Nobel de Física del año 33, Schrödinger, uno de los padres de la mecánica cuántica. En un libro famosísimo que se titula ¿Qué es la vida?, hace una asociación del segundo principio con una tendencia natural a evolucionar del orden al desorden. Es decir, crecer a más entropía, más desorden. A menos entropía, más orden. Bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que conceptualmente, y puede parecer muy bello, pero conceptualmente, primero, no sé cuál es la entropía de un ser vivo porque no está definida, porque Clausius no le es aplicable, porque Boltzmann no le es aplicable, y porque evidentemente Gibbs tampoco le es aplicable, y porque no conozco ninguna definición alternativa de la entropía de un ser vivo. Pero es que además, los conceptos de orden y desorden, esto viene en todos los libros, en muchísimos libros de tengo. El concepto de orden y desorden, yo no sé definirlo. ¿Está más ordenado un huevo o el pollo? No tengo ni idea. Alguien me lo tendría que decir. Y si trata de ponerse en un contexto físico, no hay manera. No hay ninguna definición de orden más que para cuerpos geométricos, pero en ciencias de la vida
o en ecología, o en orden, desorden, depende. Puede hablarse de funcionamiento, puede hablarse de muchas cosas. Si uno mira los libros en detalle, es una definición cíclica. Asocian entropía a desorden, entonces dice, ¿quién tiene más orden? El que tiene menos entropía. ¿Quién tiene menos desorden? Y claro, ahí se cierra. Mides la entropía, mides el desorden. Mides el desorden, mides la entropía. Pero si le digo a alguien, oye, mídeme el orden, ni idea. ¿Esto es más ordenado que esto? Depende de tu concepto de orden. Una margarita está más ordenada o menos desordenada que un escuadrón formado en columnas de A3. No tengo ni idea. No sé cuál es el criterio. Muy bien. Schrödinger considera que los seres vivos están mucho... Claro, entonces él se da cuenta, bueno, con mi concepto de orden, ¿cómo es que un ser vivo está tan ordenado? Porque él asocia en su mente orden con funcionamiento, y un ser vivo está muy ordenado. Si después de vivir, su entropía tenía que haber estado creciendo continuamente, tenía que estar muy desordenado, tenía que ser menos funcional. Y entonces se inventa y dice, debe haber algún mecanismo que compense esta tendencia al desorden que, según yo, da el segundo principio. Y escribe textualmente, un organismo vivo aumenta continuamente su entropía, o como puede decirse, produce entropía positiva, tendiendo a aproximarse al peligroso estado de máxima entropía que es la muerte. Solo puede mantenerse alejado de ella, es decir, vivo, cogiendo de su entorno entropía negativa. Lo esencial del metabolismo es que el organismo consigue liberarse de toda la entropía que no le permitiría mantenerse vivo. O sea, no solo entiende el segundo principio, extiende a los seres vivos y asocia entropía con orden, sino introduce el concepto de entropía negativa. La entropía es una definición matemática por definición positiva. No se sabe, nadie sabe de qué estaba hablando. Brillouin, otro de los grandes físicos del siglo XX, uno de los padres de la física del estado sólido, también le gusta lo de la entropía negativa. Y él habla de una cosa que llama negentropía. Y escribe, si un organismo vive necesita comida, es solo por la negentropía que puede obtener de ella y que es necesaria para compensar las pérdidas debidas al trabajo mecánico realizado o simples procesos de degradación en los seres vivos. La energía contenida en la comida no importa, ya que la energía se conserva y nunca se pierde, pero la negentropía es el factor importante. Aunque esta idea de negentropía y entropía negativa ha sido abandonada, sí que sigue estando en la literatura con mucha frecuencia la idea de que debemos de alimentarnos de comida de baja entropía. No tengo ni idea, ni nadie tiene ni idea de si tiene menos entropía una manzana o un filete. No está definida. Pero la idea de que debemos de comer cosas que tengan la entropía baja, pues desde luego sigue estando, y algún ejemplo más va a salir en la literatura. Y desde luego desprecia todos los procesos de asimilación. Todavía hay gente que va más allá y dice, hombre, la entropía termodinámica para mí es como la entropía de Sano. Entonces, estos procesos que hacen los seres vivos para que su entropía no aumente, en realidad lo que están haciendo es que su información no disminuya. La información de Sano, que tiene un comportamiento distinto. En consecuencia, en los seres vivos existen unas cosas que hacen que la información almacenada en una célula trate de mantenerse en el tiempo. No sé de qué información hablan, no sé de qué entropía hablan, ni ellos lo saben. ¿De acuerdo? Esto es... Y algunos llegan a hablar de fuerzas antientrópicas, que si ni se definen, ni se magnifican, ni dicen cómo se pueden medir, ni dicen que sean fuerzas tan siquiera. Otro ejemplo en la misma línea. Y ahora voy con un premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965 en el libro El azar y la necesidad. Escribe, la evolución de la biosfera es pues un proceso necesariamente irreversible, definiendo una dirección del tiempo que es la misma que la prescrita por la ley de aumento de la entropía. Vale, si él lo dice, para mí, y creo que para nadie puede tener ningún significado, la biosfera es un sistema abierto, no está en equilibrio, la dirección del tiempo, el aumento de la entropía, etc. Bien. Él, en el fondo, está defendiendo la teoría de la evolución, pero es curioso, porque otros la niegan utilizando el segundo principio, que es lo mismo. Otros contienen lo contrario, dicen, evolución lleva a organización y a orden. La evolución lleva, por lo tanto, a una disminución de la entropía. Luego, evolución va en contra del segundo principio.
también incierto. Los dos están llegando a conclusiones distintas, pero los dos están utilizando algo que no pueden utilizar, como nos pasaba con el fin del universo. Es decir, los dos están utilizando el segundo principio para explicar o no explicar la teoría de la evolución. Y no es válida la teoría, el segundo principio para ello. Hay incluso quien, para justificar esto, tiene artículos, y muy citados, que dice que, claro, dice, esto lo soluciono yo. Voy a medir la entropía de Boltzmann de un ser vivo, y como mido la entropía de Boltzmann, a mí nadie me va a discutir. Se va a la fórmula de Boltzmann, y si se acuerdan, tenía el omega, que yo llamaba omega, que era el número de microestados compatibles con un macroestado. Bueno, pues dicen que son capaces de medir el número de posibilidades de que todas las partículas que componen un cuerpo humano, por ejemplo, pueden distribuirse para que ese cuerpo humano tenga todas las características. Imposible. El cálculo es, con perdón, un bodrio y no tiene ninguna sustentación. Entropía y envejecimiento, también otra teoría divertida. El doctor Leonard Hayflick, es famoso porque introdujo el límite de Hayflick, que indica, según el número de máximo de veces que las células humanas pueden reproducirse, siendo este mecanismo el responsable del envejecimiento humano. No es importante para mi charla, pero lo leí porque estoy leyendo. El número es del orden de 10. Por lo visto, las células humanas tienen capacidad de replicarse en un número del orden de 10. Y ese es el responsable de que envejezcamos, porque las células solo pueden reproducirse de orden de 10 veces, pueden no. Según él, el paso del tiempo en los seres vivos está caracterizado de forma inexorable y como consecuencia del segundo principio por un aumento de la entropía, lo que se traduce en una pérdida de la fidelidad molecular que se va acumulando hasta colapsar el sistema de mantenimiento. Nuevamente, el segundo principio se invoca totalmente fuera de contexto. Bien. Para que veamos, el problema no está aquí, en el mundo, el problema está cuando esto se traslada a la sociedad. Y un ejemplo de esto. En abril de 2024, la revista Cambio 16 publica un artículo de divulgación en el que se comentan los trabajos de Hayflick. Título del artículo: La física se opone tercamente a la inmortalidad humana. Evidentemente, el culpable es el segundo principio y el concepto de entropía. Nada más lejos de la realidad. La física no tiene absolutamente nada que decir acerca ni de la evolución de la vida ni de la inmortalidad humana. Otro caso actual. En 2019, y este también curioso, Bobson introdujo el principio de equivalencia masa, energía, información, según el cual la información, la de Sano, esa que mide cuánta información tiene un dado cuando yo lo tiro, tiene una pequeña masa. Bueno, se la inventada, ni la han medido. No. Lo que le confiere el estatus de quinto estado de la materia. La historia sigue en el año 22, más allá, y formulan la segunda ley de la mecánica de la información, o infodinámica, ya tiene un nombre. Esta ley establece que la entropía de la información de un sistema debe o permanecer o constante o decrecer en el tiempo. Evidentemente, todo inventado. Lo curioso es que esto lleva a una cosa que se llama la hipótesis de simulación, que tiene una gran influencia sociológica y que afirma que el universo y nuestra realidad objetiva no son en realidad objetivas, sino constructos simulados, o dicho de otra forma, el resultado de una simulación en ordenador. Hay muchas realidades paralelas que todas ellas se corresponden con la simulación en el ordenador. Curiosamente también, esto viene en todas las enciclopedias, si uno teclea en internet salen cientos de artículos en todos los sitios, pero curiosamente uno de los que más las apoya es nuestro amigo Elon Musk, el creador del Tesla y el dueño de X. Muy bien. Y ya, para terminar, una conclusión. He presentado algunos ejemplos del mal uso de entropía en las ciencias de la vida. Lo mismo sucede, pueden creérselo, en la economía, la ecología, la climatología, el urbanismo, la sociología. Podría haber montado una charla paralela a la segunda parte en cualquiera de estos campos. Soy consciente de que es difícil expresar en lenguaje sencillo muchas de las ideas de la ciencia, pero es necesario esforzarse en ello para evitar trasladar a la sociedad supuestos resultados científicos que más tarde, con buena o mala intención, se utilicen para avalar supuestas verdades, que es así, interfieren directamente en nuestra vida. No es de recibo que en un libro de texto, no pongo las referencias, pero si se entra en internet aparece cierto, se diga que explicar es un ejercicio
de universidad para unos alumnos de termodinámica y mecánica estadística de la universidad. Dice, explicar por qué un edificio de ladrillos tiene una entropía menor que los mismos ladrillos en un montón de desorganización. La pregunta no tiene sentido, o sea, simplemente ni es un sistema termodinámico, ni está en equilibrio, ni está aislado, simplemente ni es un pretexto para... Supongo que la respuesta correcta para el autor sería que el que tiene más orden tiene menos entropía, pero vamos, no sé dónde eso es. Y tampoco debería pasar que en un artículo de divulgación científica muy reciente se discuta el aumento de la entropía, que discute, en el artículo se trataba de la entropía y de su influencia en la física, y se dice, ponían como ejemplo que cuando un jarrón se rompe, pues ya no se puede volver a recomponer, y que esa es la flecha del universo, y que ha aumentado el desorden, y que eso es porque ha aumentado la entropía. Bueno, vale, se lo dice. O también que el segundo principio es lo que explica por qué si cascamos un huevo no podemos volverlo a formar. Bien, pero no tiene nada que ver. Porque ni la entropía, ni el jarrón ni la entropía, ni del jarrón, ni del huevo, ni del pollo, ni de la gallina están definidos, ni nadie tan siquiera ha intentado definirlos. Muy bien, muchísimas gracias por su tiempo. Bien, muchas gracias, Javier, por tu magnífica conferencia de presentación, tanto desde el punto de vista básico, físico al principio, como la cantidad de retos, de desafíos intelectuales, sobre todo los que estamos en el campo de la ciencia de la vida que has planteado al final con tu conferencia. Desde luego, eso que has dicho al final de que la física estaría en contra de la inmortalidad, eso se lo tendríamos que explicar a los que están trabajando en envejecimiento, precisamente para alargar la vida, para el rejuvenecimiento de las células. De hecho, hay un laboratorio, el Altos Lab, que tú, Pepe, por ejemplo, habrás oído hablar, ¿no? Que estamos en el campo de la biología, de Jeff Bezos, que ha invertido una cantidad millonaria, haciendo grandes fichajes de científicos en el campo de la biología molecular, precisamente para tratar la eterna juventud, ¿no? Que pasemos a no ser mortales, inmortales. Entonces habría que explicarle que el principio de la física, el segundo principio, se opone a esas investigaciones del rejuvenecimiento a la inmortalidad. Pero bueno, eso sería un tema interesante de debate. Abrimos el turno de preguntas por la audiencia. Alfonso. La posición más excepcional sobre vamos, que se trata para mí de la exposición sobre entropía más excepcional que he oído. Y vamos, yo venía precisamente para hacer una pregunta muy particular sobre la entropía, la definición de entropía. Vamos a ver, es caso B por la esperanza del logaritmo neperiano de las probabilidades de los microestados, ¿vale? Pero ¿puedo hablar un poquito más alto? Es que la entropía se define, tal como está definida originalmente, es la constante de Boltzmann por la esperanza del logaritmo neperiano de los microestados. Es decir, que se puede definir... Sí, no es la esperanza, la entropía es el logaritmo neperiano sin esperanza. Está multiplicado por P. O sea, es P por logaritmo neperiano de P. Es decir, es la esperanza. Bueno, si quieres, vale. Y se puede entonces definir, por ejemplo, una entropía del estado inicial de acuerdo con la teoría del Big Bang. El estado inicial es un estado, solo un estado, y entonces su entropía, ¿cuál es? Su logaritmo neperiano es 0. Entonces, y para esto he venido, para preguntar tu opinión sobre un cuasi principio que define el premio Nobel Kip Thorne en el libro Classical Modern Physics, que dice que posiblemente la entropía real del universo sea una constante universal, que sea 0, si se hace una computación lo suficientemente detallada. Y ese es el problema. Yo creo que lo has expuesto, creo,
No, de acuerdo con mi visión y con lo que he tratado de transmitir, la entropía del universo no está definida. No me importa lo que valga omega para el universo, No suponiendo que se sepa, porque Boltzmann, la entropía de Boltzmann, se puede definir la entropía. Pues no lo he puesto aquí, hay muchas definiciones de teoría de la información de la entropía. Muchas, o sea, del orden de 20 podría poner sobre la mesa, y las tengo de hecho aquí, matemática. Pero mi problema, pero son entropías de información, entropía termodinámica, a la cual sea aplicable el segundo principio. Yo no sé definir la entropía termodinámica del universo. Y ese es mi problema, que omega puede valer 1, omega puede valer 37 inicialmente. Pero, repito, como no sé, no tengo ni idea. Un microestado. Pero no en equilibrio termodinámico. Un microestado, por definición, el concepto de equilibrio termodinámico de un cuerpo macroscópico no se refiere a un único microestado. Es primo hermano del cero absoluto y las temperaturas negativas. Que hay un solo estado. Es que no lo digo yo. Ha sido ya formulado. Bueno, quería saber bien. También por esta explicación ha sido casi como volver a la facultad y que me explicaran bien ciertas cosas que no entendí. Pero yo me quiero referir desde una perspectiva complementaria a la física, una perspectiva de la química. Por ejemplo, que creo que es importante, sobre todo creo que es importante a la hora de abordar problemas complejos como puede ser, por ejemplo, el tema de la vida, de la muerte, de la estabilidad de los sentidos. Realmente yo lo que creo que hace esto es que se trata de abordar y explicar fenómenos muy complejos de una manera enormemente reduccionista. Me explico. Las reacciones químicas vienen regidas por el delta de G, la energía libre de Gibbs. Esa cuestión negativa, la reacción química, digamos que debería de proceder. Nosotros literalmente tendríamos que arder en estas condiciones de estabilización, porque la energía libre de Gibbs al proceso de combustión nuestro es negativo y deberíamos literalmente arder. Si no ardemos, no tenemos problemas termodinámicos, sino porque esa cuestión del fenómeno un problema cinético. Cinéticamente tardamos mucho en arder y no ardemos. Entonces, lo que vengo a decir es que, claro, el problema concreto se está abordando desde una aproximación más holística, más completa, dando muchísimos más factores que meramente una única acción o cualquier otra que nos imaginemos. Sistemas complejos requieren aproximaciones y digamos, planteamientos. No, estoy en eso totalmente de acuerdo. He querido decir, y lo he dicho creo que 3 veces en la charla, que yo no discuto que las conclusiones que se alcancen sean o no sean correctas. Lo único que discuto, lo único que quiero resaltar es que soy contrario a la utilización, en particular, del segundo principio de la termodinámica para presentar como verdad irrefutable algo que en realidad no es tal verdad irrefutable como consecuencia del segundo principio, que puede ser así o que no. Y lo puse en el ejemplo de la existencia de Dios. Lo puedes utilizar para demostrar que sí o que no. Lo único que digo, que no se utilice, porque no te va a decir nada acerca de eso. Que puedes hacer aproximaciones, concepto más técnicamente, y hacer una hipótesis de equilibrio local, suponer, evidentemente, pero es una hipótesis, tú dile, no estoy utilizando el segundo principio de Clausius, estoy haciendo una hipótesis de equilibrio local para suponer que tal relación sigue siendo válida localmente, lo que sea. Pero eso es otra cosa, eso no tiene nada que ver con el concepto de entropía. Vamos a quitar el micrófono porque... Los físicos no.
Teníamos una pregunta allá al fondo, detrás. Sí. Carlos Gómez Camacho, jubilado hace un par de años de catedrático de termodinámica fuera de ingeniero. En primer lugar, enhorabuena por su conferencia, porque hace muchísima falta. Lo que me temo que todos estos bulos malentendidos, algunos malintencionados, a la pobre entropía, el segundo principio de la termodinámica, se van a mantener. Simplemente, por allí nomás, el otro día tuve una discusión muy interesante con un colega de la Facultad de Bellas Artes que hablaba sobre la entropía en la creación artística. Que bueno, no, una cosa sobre todo al presidente de la Ateneo, que los físicos salen de entropía, los químicos salen de entropía, pero creo que los ingenieros también sabemos algo de entropía. El profesor Pérez citaba tres. Carnot era ingeniero, Thomson, posteriormente Ron Kelly, también era ingeniero, y Gibbs pues, también era ingeniero. Curiosamente, por ejemplo, en la formulación de Clausius no cita la entropía, pero distingue entre calor y calórico. Y el calórico es lo que se mantiene en un ciclo reversible, coincidiría con las propiedades de la entropía de Clausius. No, simplemente una sugerencia a los ingenieros, les gusta más caracterizar el segundo principio por la magnitud exergía. Entonces, creo que como no, yo creo que es equivalente formalmente, creo que tiene una serie de ventajas conceptuales, pero sobre todo no está tan mistificada como la pobre entropía. Entonces, alguna vez, cuando estaba en activo, me entró la tentación de conectar la exergía con la información, con todo tipo, pero preferí no hacerlo simplemente para no complicarlo. Pero bueno, muchísimas gracias. Y aprovechar de decir que yo creo que hemos dejado pasado una efeméride importante. El año pasado era el segundo centenario del segundo principio de la termodinámica, pero bueno, ya pasó, esperaremos al tercero. Todas estas teorías del envejecimiento nos permiten llegar a sí. Procuraremos que no se nos olvide el tercero. Estaremos atentos. Profesor Francisco Sánchez Burgos. Pero bueno, a lo que voy. Bueno, absolutamente de acuerdo contigo en que intentar que hablar de entropía del universo, entre otras cosas, no sabemos si es un sistema aislado, ¿no? Así que, aparte de las razones que tú has dado. Pero lo del orden desorden, lo de que no hay que identificar entropía y desorden, eso me encanta oírlo. Yo me lo digo muchas veces, pero me encanta oírlo de otra persona. Pero es que además te digo una cosa, yo añadiría ese argumento que tú has dado otro. En dos estados de equilibrio, por ejemplo, en un gas ideal, con distinta entropía, uno y otro estado, los dos de equilibrio, en realidad el orden del que tiene más entropía y del que tiene menos entropía, el orden sería el mismo si definimos el orden, una noción de cómo están distribuidas velocidades y posiciones. Porque están, sobre todo velocidades, porque están distribuidas en los dos casos, por la ley de distribución de Boltzmann. Luego, en ese sentido, el orden es el mismo, exactamente, aunque tengan distintas entropías. Es más que un comentario que otro. ¿Alguna otra pregunta? Hay un alumno ahí atrás. Ya. Javier, yo de la primera parte hay mucha física, me he enterado menos, pero en general, sobre todo del final, de la segunda parte, te diría yo, te felicito porque es muy clarificadora, bueno, como ya han dicho, de expresar para que veamos lo mal utilizada que está, no solamente la entropía, sino el segundo principio de la termodinámica. Yo quería ahí distinguir entre lo mal que se utiliza el segundo principio y para decir, por ejemplo, que la inmortalidad está en contra, como muy bien has explicado, del segundo principio, que eso es incorrecto por definición, por física, y luego el uso de entropía, que se utiliza la misma palabra para definir cosas distintas. Poco me recuerda que se pueden usar, no es tan grave, entre comillas, porque cuando uno habla de que la entropía sinónimo de desorden y tal, está intentando utilizar la palabra entropía para definir un concepto que es desorden, aunque se sepa que eso no tiene nada que ver con la entropía ni de Gibbs, ni de Boltzmann, etcétera, etcétera. Es parecido a la palabra salud. La salud de la economía, la salud de la sociedad,
Bueno, se utiliza para... Se sabe de qué estamos hablando, pero obviamente no estamos hablando de salud, que es un concepto específico de la salud humana, ¿no? del cuerpo. Entonces yo distinguiría dos cosas distintas. Una, decir mentiras, hablando científicamente, que científicamente, según tú acabas de decir, es falso que el segundo principio se oponga al concepto de inmortalidad humana, de quien sea, de un ser vivo. Que eso es que es falso científicamente. Y un concepto distinto de decir que se utilice esa palabra que se ha acuñado para diferentes momentos y cosas distintas, y que sin saber qué quiere decir, pero intuitivamente un poco se entiende. La gente utiliza, parecía, y aquí en esta clase los individuos, por ejemplo, yo lo uso de forma muy frecuente. Todos lo usamos coloquialmente, quizás tú no, pero yo lo uso cuando los alumnos se mueven mucho y tal en la clase y tal, y aquí hay una entropía o hablan mucho, como sinónimo a desorden, ¿no? Y distinguir esos dos, no sé si estás de acuerdo o no, pero esos dos, que en mi opinión, matices distintos, ¿no? De la crítica al uso de la palabra entropía, ¿no? Sí, tiene razón, pero todo eso está bien mientras no se dé y se da con demasiada frecuencia el salto siguiente. Por ejemplo, lo que tú dices, vale, entropía y orden, los utilizo para la entropía, pero luego dan el salto siguiente y dicen, todo sistema tiende a desordenarse en el transcurso del tiempo. Ese es el truco. Exacto, totalmente de acuerdo. Ese es el truco. Concepto. Sin nombrar el segundo principio, pero dicen, tiende a... ¿De dónde sale? Okay. Ese es el truco. Sí, claro, te felicito, Fabián. Por intervenir un poco en la discusión, el debate, efectivamente coincido con Pepe en el sentido en que bioquímica, por ejemplo, en biología molecular usamos el término entropía, no en el sentido físico, sino en el sentido de desorden. Pero claro, cuando tú hablas de entropía como desorden, efectivamente, cuando tú haces la comparación entre el huevo y la gallina, desde el punto de vista físico probablemente sea muy difícil de decir quién tiene más o menos entropía, pero desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de funcionamiento molecular, el huevo es mucho más simple en composición estructural que la gallina. O sea, el huevo es la clara, la yema, la clara y la cáscara. Eso tiene una estructura muy sencilla. La gallina es muchísimo más compleja. Y la evolución biológica, evidentemente, implica un aumento de orden. Ese es el contexto, esa es la forma en que en bioquímica usamos la palabra entropía, como decía Pepe. Evidentemente se abre un campo de debate porque estamos hablando de cosas distintas. Sí, pero el problema viene cuando, además de usarla en ese sentido, se usa en un sentido termodinámico. Por ejemplo, si habláis de una reacción bioquímica, y entonces ya está usando el mismo término con dos significados. Y ahí viene el lío, y nuestra oposición. Sí, sí, y sobre todo cuando se habla... Ahora, me puedes llamar como quiera, al juego, a la gallina, al desorden y al orden, claro. Habría que cambiar. Quizás lo que ha sugerido Javier, y yo he apoyado, es que debemos evitar ese uso. Sí, pero yo creo que todo esto se introduce, ese debate, se introduce sobre todo con el libro que tú has citado, What is Life, que es la vida de Schrödinger, cuando él habla de entropía en el sentido biológico. Ahí es cuando se habla de entropía como desorden aplicado a los sistemas vivos. No. Schrödinger dice textualmente que como consecuencia del segundo principio. Claro, esa es la cuestión que lo has dejado muy clara y muy bien. Muy bien. Claro, ahí es donde viene el error. Pero bueno, evidentemente se anima el debate. Había un alumno allí detrás que quería preguntar. Bueno, Javier, que lo primero también me gustaría darte la enhorabuena, como han dicho todos, por la charla, que ha estado muy interesante, y que no sé tampoco hasta qué punto mi pregunta es un poco básica, pero iba porque hemos hablado del rango de aplicabilidad que tiene tanto la dinámica de la ciencia como... ¿La termodinámica? Como el segundo principio en todos los ámbitos. Sin embargo, que no veo bien, o sea, no veo claro cómo se relaciona esto cuando hemos dicho que el segundo principio se aplica o tiene validez únicamente bajo unas condiciones como son las de aislamiento o el equilibrio termodinámico. No, he dicho equilibrio termodinámico. No he puesto aislamiento. Equilibrio termodinámico y macroscópico. Esas son las dos condiciones que se exige para que el segundo principio sea aplicable, que sea un sistema en concepto termodinámico que esté en equilibrio. Dije, creo recordar, o debí de decir, que el concepto de equilibrio, si estaba aislado, era que no variase en el tiempo, y que si no estaba aislado, podía no estar aislado, si se le aislase, etcétera, etcétera. Pero toda la termodinámica
que se estudia en la carrera, toda, esencialmente es termodinámica de equilibrio. Y toda la que uno practica después, en respuesta a las preguntas que me hacen, es termodinámica de equilibrio. Porque aunque no está en equilibrio, supone que localmente está en equilibrio. Luego, en la práctica, esas aproximaciones, porque es lo único que se sabe. Es lo único que se sabe. No existe una teoría bien fundamentada de termodinámica, y mucho menos fenomenológica o empírica, para sistemas que no estén en alguna forma cercanas al equilibrio. No existe. Yo creo que el debate se está animando, pero yo creo que es tiempo de... Una última pregunta. Venga, venga. ¿Perdón? Muy larga. Larga, venga, venga. Bueno, me veo obligado a intervenir, ¿verdad? Porque, verán, la entropía nació en el año 1853 en un formidable trabajo de Clausius, que puso de manifiesto un hecho que inicialmente parecía trivial. Trataba de estudiar las propiedades del calor, entonces, el misterio del calor, ¿qué era? Y él consideró que había dos procesos del calor que eran universales, eran el centro de todo. Los demás cambios de calor, todas las demás transformaciones eran combinaciones de esos dos. Uno, la transformación calor-trabajo, en un sentido o en otro. Otro, el intercambio de calor entre dos fuentes de temperatura, en un sentido o en otro. La sorpresa es que él se da cuenta de que de esas transformaciones, dos están prohibidas y dos están permitidas. El paso de calor del caliente al frío está permitido, del frío al caliente espontáneamente no. La transformación de trabajo en calor es trivial. El rozamiento es un ejemplo. El paso de trabajo, de calor a trabajo, amigo mío, ahí aparece la máquina, el gran descubrimiento de Watt. Pues bien, él se da cuenta de eso y se da cuenta de algo más. Y es que son transformaciones equivalentes. ¿Alguien llama equivalentes por qué? Pues porque pueden combinarse una prohibida con una permitida y dar lugar a que se produzca el efecto. La máquina térmica es una combinación de una transformación permitida, el paso del calor caliente al frío, y una prohibida, que es la producción de trabajo a partir del calor. Ahí hay una simetría en la que él encuentra que la misma causa que prohíbe una cosa es la que produce, obliga a la otra. Y esta causa es coincidente. Y a esa causa le da el nombre de entropía. Le da el nombre de entropía y se percata además de que es un criterio evolutivo. ¿En qué sentido? En que un sistema que va a evolucionar, en las circunstancias que sea, porque el principio de evolución es un principio sin condiciones, en cualquier dirección, resulta que evoluciona buscando siempre un estado final. Al final se van estados de equilibrio. De todos los posibles estados de equilibrio al final, elegirá el de máxima entropía. Por supuesto que por el camino no se puede definir la entropía, pero sí en el estado final. Entonces, una predicción, en ese sentido está como Newton, prediciendo comportamiento, que es lo que intenta hacer la física. Y esa es la entropía. Y le dio el concepto de evolución, una categoría extraordinaria de evolución de la materia. Y después llegaron otros autores muy importantes, por otra filosofía, y les dieron el honroso título de contable de sucesos triviales. Ya está. Muchas gracias, Manolo, por tu aclaración y tu explicación. Yo creo que cortamos aquí entonces el debate. Devuelvo la palabra al secretario general del Ateneo. Muchas gracias, Miguel Ángel. Vaya por delante mis disculpas a los ingenieros por no haber incluido en eso. A los ingenieros y a otras muchas profesiones, por supuesto. Y por lo demás, nada, muchísimas gracias a todos. Felicidades a don Javier Brey por su conferencia. Y si Dios quiere, pues nos vemos el 11 de marzo. El 18 de marzo con José López Barneo. El 11 hay otra. El 11. El 11 de marzo. Pues hasta el 11 de marzo. Buenas tardes.